muchísimas gracias a todos también por dedicarnos un espacio de vuestro tiempo. Como comentaba Ángela, bueno, pues nosotros venimos de WOFU, una solución especializada en la gestión del tiempo, concretamente registro de jornadas, gestión de vacaciones, etcétera. Ya, bueno, luego los comentaré más adelante. El objetivo de la reunión, bueno, de este meeting es sobre todo que este webinar es daros unas pinceladas sobre el tema del registro de jornada y el control horario, todo lo que es la nueva normativa que está encima de la mesa. Ya sabéis, porque seguramente algunos a lo mejor nos vimos el año pasado, que también hicimos una sesión parecida y lo que venimos hoy es un poco actualizar, porque desde que nos vimos la última vez han pasado muchas cosas. En primer lugar, recordarle que todo este tema del registro de jornada es un acuerdo de legislatura entre el PSOE y Sumar, o sea, cuando se constituyó el nuevo gobierno ya fue una de las cosas que se pactó y las que se ha ido priorizando. De hecho, ya veis que en las noticias pues salen de manera recurrente. En diciembre del 2024 ya se firmó un acuerdo social entre los agentes sociales más representativos, los sindicatos y el ministerio, donde se aprobó un anteproyecto, ¿no? Hay como una propuesta de cambio normativo. Esta propuesta de cambio se llevó al Consejo de Ministros en el mes de febrero, el 4 de febrero, y el 6 de junio se llevó otra vez, con lo cual ya está en un proceso de tramitación parlamentaria. Es verdad que en las noticias escuchamos que Junts per Cataluña pues no está en disposición de votar a favor y de momento eso es lo que se está negociando, ¿no? Entonces, si estamos un poco al día de las noticias, veremos que los del PSOE se han ido a Bruselas, no sé qué, bueno, están en proceso de negociación. La noticia más reciente en este sentido es que la ministra de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ha confirmado que aunque no se apruebe el registro de la reducción de la jornada para este año, lo que sí se aprobará a través de un Real Decreto será la regularización del registro de jornada, ¿no? Entonces, sobre eso estaremos trabajando. No obstante, sí que me gustaría daros una visibilidad o un pequeño recorrido sobre qué pasará con la reducción de la jornada, porque aunque aún es esto lo que está más por ver si saldrá durante este año, porque el objetivo era que se hubiera aprobado ya antes del inicio del verano, y esto sí que se dilatará, ¿no? Saldrá después de verano, pero lo que sí es más inminente, pues son los cambios en cuanto a el registro de jornada. Entonces, por resumir, que a veces me voy enrollando un poco, hay un acuerdo entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo y el Gobierno que resulta de también un acuerdo de legislatura en el que se prevé la reducción de la jornada máxima legal, o sea, de 40, que es la máxima que tenemos ahora, a las 37 horas y media, que es el ideal previsto por el Gobierno. Que este acuerdo social se llevó al Consejo de Ministros en el mes de febrero y se volvió a llevar al Consejo de Ministros en el mes de junio y ha sido validado en ambas ocasiones. Y ahora solo nos queda el trámite parlamentario. ¿Cómo se justifica o qué dice la normativa? Este anteproyecto es una información que es pública, está disponible en la web del Ministerio de Trabajo, se fundamenta sobre todo en que ha aumentado la productividad en los últimos años, sin embargo, la calidad de vida o la reducción de los salarios, el aumento de los salarios o la reducción de la jornada no ha sido proporcional. Hay estudios de la OECD que dicen que ese aumento de la productividad ha sido de un 30%, hay otros estudios más locales del Ministerio del Trabajo publicados que dicen que hemos aumentado pues casi cerca de un 50% la productividad. Sin embargo, eso no se ha visto reflejado en la vida, ¿no? En el aumento de la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Según el estudio que os comentaba del Ministerio del Trabajo, pues esta reducción de la jornada afectará a 12 millones y medio de trabajadores del sector privado. Recordar que en el sector público ya hay muchos que hacen menos de 40 horas, por eso el estudio está más enfocado al tema del sector privado. 10 millones de personas que trabajamos a tiempo completo y 2 millones que trabajan a tiempo parcial, porque ya veremos también qué impacto tiene esta reducción de jornada en los que hacen menos horas de la legal prevista, de la máxima legal. Por supuesto, también hay un estudio sobre en qué sectores afecta más. Ya sabemos que el comercio, la industria manufacturera, la hostelería, incluso la construcción,
hacen un montón de horas extras, con lo cual su jornada laboral se va muchísimo más allá de las 40 horas, ¿no? E incluso en muchas ocasiones también exceden el límite de las horas extraordinarias permitidas, que sí que se mantendrá en las 80 horas. Pero bueno, hay un estudio detallado de en qué sectores y también en qué porcentaje afectará, ¿no? Pues claro, en la hostelería ya sabemos que es donde más impacto tiene, sobre todo porque nuestra estructura, ¿no?, empresarial en España está muy volcada al sector de los servicios, y ahí es donde podremos tener, ahí es donde vamos a tener más impacto. La reducción de la jornada se habla de un 2%, pero en algunos sectores, como puede ser la hostelería, pues puede llegar hasta superar el 4%. ¿En qué comunidades tendrá más impacto? Pues sabemos que en Cataluña, en Madrid, Andalucía, porque es donde más presencia tienen los sectores que hemos visto antes. Y bueno, ya está totalizado, pues esos 12 millones, pues cuántos corresponden a Cataluña, a Madrid y Andalucía. Esto es solo un poco para poneros en contexto, ¿no? De a quién va dirigido o a quién afecta fundamentalmente este tema de la reducción de la jornada. Porque en la tele, y empiezo por la reducción de la jornada, porque ya sabemos que en la tele, en las noticias, en todos los telediarios, pues hasta ahora se hablaba de la reducción de la jornada y nadie nos explicaba la letra pequeña que venía dentro de esta reducción, que es un poco el objetivo de esta sesión. Desde hace un par de días, cuando la ministra ha dicho, oye, si no sale adelante la reducción de la jornada, lo que sí saldrá adelante es la nueva regularización sobre el registro de jornada, pues aquí, entonces ahora empiezan a hablar, ¿no?, de lo que ya estaba en el Real Decreto, o en el anteproyecto, perdón, y que estaremos hablando, intentando resumirlo en 4 puntos fundamentales. O sea, los principales cambios legislativos que se prevén para este año por el Ministerio de Trabajo, aparte de lo que ha ido saliendo de los despidos y las incapacidades y tal, pero en materia de jornada laboral, hablamos de 4 puntos fundamentales. Punto número 1, la reducción de la jornada máxima legal. O sea, hace 40 años que en España trabajamos 40 horas como máximo legal, ¿no? Eso no quiere decir, cuando hablo de máximo, es porque hay sectores donde se trabaja 38, donde se trabaja 37 horas y media ya. Y entonces, en ese sentido, no afecta a todos los trabajadores. Por eso decíamos, solo afecta a 12 millones y medio de empleados del sector privado. ¿Qué significa la reducción de la máxima legal promedio? Tú puedes tener durante el año, pues, periodos donde hagas 40 horas y periodos donde haces 30, y luego de media, de cómputo anual, en función de las semanas y tal, se te queden 37 horas y media. Por eso nosotros decimos a nuestros clientes, oye, ir previendo ya, si se aprueba la normativa, cómo lo vais a hacer dentro de vuestras empresas. Al final estaremos dando algunos tips que hemos ido trabajando con nuestros clientes y siempre, por supuesto, a partir de nuestra experiencia, ¿no? En Wofu, que para los que no nos conocéis, pues tenemos más de 3.000 clientes, más de 400.000 personas fichan en Wofu cada día, con lo cual tenemos un poco de todo, ¿no? Y podemos a partir de ahí daros algunas recomendaciones. Pero lo que venimos a decir es que tampoco nos volvamos locos. No es que tenemos que ahora todos reducirnos a 37 horas y media, sino que tenemos de margen porque la normativa habla de un promedio anual en el cómputo anual. O sea, está quien dirá, oye, pues nos reducimos media hora cada día, y estarán los que dirán, oye, pues hacemos la jornada que seguíamos haciendo y a lo mejor en verano pues lo hacemos de otra manera. O determinados días a la semana hacemos menos horas. Pero en resumen, lo que prevé la normativa es una reducción de la jornada máxima, máxima legal en un promedio de cómputo anual. O sea, que al final del año tú hayas hecho de media cada semana 37 horas y media, ¿vale? Eso se reduce en el total de números de horas. Pues si algunos convenios hacíamos 1.758, pues ahora haremos 1.643, ¿no? Si lo sumamos. Esto ya luego quedan también en margen de la negociación colectiva, cómo se hará en cada sector. A partir de esta propuesta para el sector privado, algunos sindicatos del sector público también han puesto sobre la mesa, oye, los que hacemos 37 horas y media, pues vamos a reducirlas a 35. Aquí pues se abre un abanico de posibilidades, pero nosotros nos centraremos ahora simplemente en hablar de esta reducción máxima legal. Punto número 2, el registro de la jornada. El registro de la jornada hasta ahora había quedado en un segundo plano, a pesar de que es uno de los cambios más importantes que trae la nueva normativa, y ahora pues cobra protagonismo. A partir de ahora seguramente escucharemos más en las noticias
hablar del tema del registro de jornada. Ya desde hace un par de días, pues ya las noticias van en esta línea, ¿no? La nueva regulación del registro de jornada no es nueva, porque ya sabemos que de toda la vida, en el Estatuto de los trabajadores a tiempo parcial, los que trabajaban horas extraordinarias, le entregábamos pues el resumen de horas trabajadas, ¿no? Junto con la nómina. En 2019, esta obligación del registro de jornada se extendió al total de la plantilla, con la única excepción de los trabajadores que tuvieran contratos de alta dirección. O sea, salvo el director general de la empresa, todos tenemos que fichar. Y esto no es nuevo, esto existe desde 2019. La novedad es que ahora, pues, será digital. Será digital y si antes era un apartado dentro de un artículo, el apartado, un apartado dentro del artículo 34, el 34.9, ahora tendrá un artículo específico. Fíjense la importancia que adquiere el tema del registro de jornada. Dejará de ser un apartado dentro del artículo 34 del registro de jornada y pasará a tener una entidad propia, que será el 34 bis, ¿no? Pues claro, no van a mover todos los artículos del estatuto, sino que se crea o se prevé no crear el artículo 34 bis que se dedicará exclusivamente al registro de jornada. Si consultáis el anteproyecto, que como os digo es una información pública que está disponible en la web del Ministerio del Trabajo, veremos que son 2 folios de hoja. Entonces, lo que antes era un apartado con 4 líneas, ahora son 2 folios. Luego entraremos más en detalle. Pero no es suficiente con esto. Este artículo prevé además un reglamento para la puesta en marcha, lo que le da, pues una entidad, si ya con un artículo no es suficiente, pues ahora tendremos un reglamento específico que nos dirá cómo, cuándo, dónde y quién va es el responsable de este registro, cómo se va a hacer el control, cómo se van a hacer las inspecciones, cómo tendrá acceso la administración a esta información. Entonces, hablamos que reduciremos la jornada, hablamos de que el registro de jornada adquirirá una presencia más significativa en nuestras vidas, por si no la tenía hasta ahora, ¿no? Cambiando un poco el modelo, aunque manteniendo los principios básicos, o sea, reforzando lo que tenemos hasta ahora. Un tercer punto es el tema de la desconexión digital. O sea, la nueva normativa también prevé un fortalecimiento en el derecho a la desconexión digital. ¿Por qué? Porque todo lo que es la desconexión y la protección de datos es una normativa de 2018. Y han pasado muchas cosas desde entonces. Para empezar, hemos pasado la pandemia. Hemos hecho varias interpretaciones sobre el tema de la protección de datos. Y en este sentido, pues claro, cuando vamos a unos entornos de trabajo a distancia o el fortalecimiento del teletrabajo, hay que cambiar un poco el paradigma, ¿no? De la desconexión. Antes tú salías de la oficina y ya a partir de ese momento empezábamos a hablar de desconexión, pero ahora si estás en casa, pues tendremos que hablar de la jornada. Por eso también hablamos del registro de jornada. ¿Cuándo empieza a aplicar el tema de la desconexión digital? Y lo que pretende pues esta nueva normativa es fortalecer este derecho para los trabajadores. Y por último, y no menos importante, el tema de las sanciones. El tema de las sanciones también da un vuelco bastante significativo en todo lo que es la materia de jornada y de registro de jornada. Si hasta ahora teníamos hasta 6.000 euros de multa por empresa, o sea, una empresa, y seguramente algunos de vosotros estaréis en este caso porque nos encontramos de manera bastante recurrente, dice, mira, yo prefiero pagar los 6.000 euros y no tener una plataforma ni tener a la gente fichando porque nosotros tenemos una flexibilidad, etcétera. Prefiero pagar los 6.000 euros y ya está. Pues a todos los que habéis dicho esto alguna vez, os invito a hacer una reflexión, porque la nueva normativa prevé un cambio importante y en primer lugar, en vez de ser la multa por empresa, será por trabajador. O sea, si tú tienes 5 trabajadores y hasta ahora estabas dispuesto a pagar la multa de 6.000, oye, felicidades, pero para que sepas que a partir de ahora puede ser hasta 10.000 euros por empleado, de 1.000 a 10.000 euros por empleado, lo cual puedes tener una multa de 50.000 euros. Y no solo 50.000 euros, sino que todas las horas que hayan trabajado en exceso y que los trabajadores te hayan reclamado, pues en este caso se te puede exigir. Si hay una denuncia ya ni os cuenta, ¿no? Entonces, el máximo serán 10.000. Por supuesto, esto está dividido en tramos.
una sanción mínima es entre 1.000 y 2.000 por empleado, media pues de 2.000 a 5.000 y de 5.000 a 10.000 cuando son, bueno, faltas que ya se consideran un tramo máximo, ¿no? de la multa. Entonces, en ese sentido, por eso decía, si antes estábamos dispuestos a pagar 6.000, ojo, que en función de los que seamos, una empresa por muy pequeña que sea, 5.000, digo 5 trabajadores, ya de mínimo son 5.000, pero es que de máximo son 50.000. Entonces aquí tenemos que tener pues especial cuidado, ¿vale? Entonces esos son los 4 puntos más importantes. Se reduce la jornada a 37,5 de máximo, de media, de anual, semanal. En segundo lugar, el registro de jornada pasa a ser un artículo independiente con un reglamento específico, se fortalece el derecho a la desconexión digital y las sanciones aumentan de manera significativa. Vamos un poco a desglosar los puntos porque, bueno, porque a veces nos preocupan estos temas, ¿no? Decimos, reducimos la jornada. Felicidades, ya no hacemos 40, ahora hacemos 37 horas y media. ¿Qué pasa con los trabajadores que tenemos a tiempo parcial? El que hace 20 horas, ¿qué pasa con él? O el que hace 37 horas y media ya, porque tiene una reducción de la jornada pues de un 5% o de un 10%, ¿no? Entonces, si estás haciendo 38 horas, por ejemplo, y es un contrato ahora mismo de tiempo parcial, pasará a ser un contrato a tiempo completo. Porque, bueno, porque al reducirse la jornada, pues ya todos los que hacíamos más de 37 horas y media, pues se considera que su contrato es de jornada completa. ¿Qué pasa con las jornadas reducidas? Como os decía, ¿qué pasa si haces 20 horas? Pues si haces 20 horas y se reduce la jornada, tú por 40 horas cobrabas 1.000 euros al mes, ¿no? Y por 20 horas 500 euros, por ponerlo muy sencillo, ¿no? Pues ahora, como por 37 horas y media vas a estar cobrando los 1.000 euros, el coste de la hora aumenta. Y tú, por hacer 20 horas, pues cobrarás en lugar de 500, pues 750 o 620. No sé. Perdonad porque este ejemplo me lo estoy aquí inventando ahora mismo, ¿no? Pero por ponerlo fácil. Quiere decir que tenéis que tener muy en cuenta, sobre todo en los presupuestos y en la distribución de la jornada, primero que las personas que hacían menos horas ahora se consideran jornadas a tiempo completo, con lo cual si teníais algún complemento de objetivos o lo que sea, tendría que revisarse. Y luego los que trabajan menos horas tienen derecho a mantener sus horas. Otra cosa es que negocies con ellos que siguen haciendo menos horas. Y en vez de hacer 20, pues ahora hagan 18,5 y entonces sí que mantendrían los 500 euros. Pero el trabajador, y sí se prevé de manera muy clara, que el trabajador tiene derecho a mantener el mismo número de horas con un incremento proporcional de su salario, porque el coste de la hora aumentará. Entonces los que hacen 20 horas cobrarán más, básicamente, y tienes que tenerlo en cuenta para tus presupuestos y en tu distribución de la jornada. Otro punto son las jornadas, la reducción de jornada por conciliación, que aquí igual se podrá mantener el derecho de la reducción actual o adaptarla a la nueva jornada legal. Es decir, tú tenías un 30% de reducción por cuidado de un familiar y este 30% pues representa que hacías 35 horas. Tú quieres seguir manteniendo tus 35 horas, pues tu salario aumentará. Si tú quieres seguir manteniendo el 30%, tú como empleado, porque aquí tener en cuenta que además lo dice la norma, prevalece el derecho del trabajador a mantener el número de horas. Pero bueno, siempre entra dentro del margen de la negociación colectiva. Y en este caso, la reducción por conciliación, además se da de margen, según está previsto ahora mismo en el anteproyecto, hasta el 31 de diciembre del 2026 para adecuar todas estas jornadas. Entonces, se distingue un poco entre las jornadas que son reducidas porque lo has contratado por menos horas a las jornadas que son reducidas por tema de conciliación. Ya sabéis que la conciliación cada vez tiene más protección a nivel legal. Ya lo tiene en el tema de la finalización de los contratos de trabajo, los despidos, por decirlo de alguna manera, y ahora también lo tiene en cuanto a los ajustes en la jornada laboral. ¿Vale? Entonces, estos son un poco los puntos más importantes de lo que nos puede pasar o lo que nos va a pasar cuando pasemos a las 37 horas y media. Por otra parte, tenemos el registro de jornada, que como os decía, se mantiene un poco lo que ya existía hasta ahora en este apartado 9 del artículo 34, pero que añadís un nuevo artículo que ya os avanzo,
que son 2 folios y además que vendrá acompañado de un reglamento específico, se refuerzan 4 conceptos muy importantes, con alguna novedad. Primero, la obligatoriedad del registro por medios digitales. Quiere decir, si hasta ahora tú tienes una libreta que te compras en el chino y vas apuntando a la gente cuando entra y cuando sale, o sea, los trabajadores cuando entran y cuando salen, fichan, marcan aquí, o lo hacen una vez a la semana, que no deberían. Pero si lo haces en papel, ya esto no te vale. ¿Por qué? Porque tiene que ser por medios digitales. Pero no solo medios digitales, porque si tú lo tienes en un Excel, que es digital, tampoco te vale. Porque tiene que ser por medios digitales, pero que garanticen la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una aplicación que te ha hecho tu gestoría, es el informático de la gestoría, o el hijo del gestor, que es muy listo en informática, pues nos ha hecho una aplicación muy sencillita donde tú das entrar y salir y ya está. Tú estás cumpliendo ahora mismo con la normativa del registro de jornada, pero a partir de ahora ya no lo cumplirá. ¿Por qué? Porque esta información tiene que ser trazable, como os digo, objetiva, tiene que ser en un formato de uso habitual, o sea, que no te lo pueden poner en Linux, JavaScript 4325, que no tiene nadie, o una tecnología obsoleta, sino que tiene que ser en una tecnología que permita el acceso de manera remota de la inspección de trabajo. Y esto es una novedad muy importante. O sea, que van de la mano, ¿no? Tiene que ser por medios digitales, para que sea objetivo, trazable, no sé qué, y accesible por inspección de trabajo. Hasta ahora nos pedía la ley, o a día de hoy nos pide la ley, que la información del registro de jornada sea accesible para los trabajadores y para la inspección de trabajo. ¿Cuándo? Cuando te lo solicite. En plataformas como WOFU esto lo tenemos un poco resuelto porque, un poco no, bien resuelto, porque el trabajador desde su aplicación móvil siempre tiene a su disposición la información. Pero adicionalmente a esto, la nueva normativa lo que dice es que tiene que ser además accesible de forma remota y preferentemente de manera inmediata. La norma dice de manera inmediata, pero también nosotros por nuestra experiencia sabemos que esto cuando se apruebe finalmente tendrá matices en el sentido de que hay personas que trabajan en entornos que no hay cobertura. Nosotros tenemos clientes con estas casuísticas, ¿no? Y entonces luego, claro, inmediato hay que ver cuál es el margen de la inmediatez. Pero que sí que es importante que tengáis pues, una plataforma que os garantice eso, que sea digital y que sea accesible. ¿Cómo va a ser este acceso? Que es la pregunta del millón, ¿no? El millón de dólares, de euros. Mm, pues aún no lo sabemos. Esto es lo que saldrá publicado en el reglamento. Claro, ya hay herramientas como WOFU que te permitirán ese acceso sin ningún tipo de problema, ya sea a través de una API, ya sea a través de un acceso controlado, etcétera. Pero aquí tenemos que tener en cuenta también el tema del límite de la protección de datos. ¿Cómo se regulará? Y aquí, pues nada, la agencia española está muy al pendiente de cómo saldrá el tema, pero en cualquier caso ya hay herramientas como WOFO que esto lo garantiza, pero son de las novedades más importantes. Primero, la obligatoriedad de hacerlo por medios digitales y segundo, el acceso. En tercer lugar, el tema de la responsabilidad. La responsabilidad no es nuevo, sino que se refuerza. ¿Por qué? Porque durante estos 5 o 6 años que llevamos ya con el registro de jornada, han pasado muchas cosas. Y una de las cosas más importantes es que la carga de la prueba ha pasado de estar en la mesa del empleado que reclama a pasar a la mesa de la empresa, que al no tener un registro de jornada incumple la ley y con lo cual no puede beneficiarse de un incumplimiento normativo. No sé si alguna vez nos habéis visto por ahí explicando este tema, porque ha habido muchas sentencias en estos años sobre el tema sobre este tema, sobre la inversión de la carga de la prueba, porque hasta ahora, o hasta ahora no, hasta 2019, cuando un trabajador te reclamaba un exceso de horas, era el trabajador quien tenía que demostrar que había hecho esas horas de más. A partir de 2019, con la obligatoriedad del registro de jornada, empezamos a encontrarnos con la casuística de un trabajador reclama, pero no puede demostrar que ha hecho las horas de más porque en su empresa no llevan el registro de jornada. Y en este caso, pues los jueces han dicho, oye, una empresa no se puede, lo que decía antes, ¿no? La empresa no se puede beneficiar de un incumplimiento de la ley, con lo cual automáticamente se le da la razón al trabajador. Esto generó
un incremento significativo de las reclamaciones en este sentido. Y ya a finales de 2023 y durante 2024, pues han existido sentencias que han ido matizando, ¿no? Este tema de, oye, sí, es la empresa tal, pero el trabajador tiene que dar algunos indicios. Ya no se le pide al trabajador que lo demuestre, simplemente que dé algunos indicios. La empresa saldrá sancionada sí o sí, si no tiene el registro de jornada, pero la compensación de las horas que se reclaman, pues ha tenido un poco de matices. Y lo que viene a hacer esta nueva normativa es establecer de manera muy clara, para que no haya ninguna interpretación judicial, no quede en manos de la interpretación judicial el tema de la carga de la prueba. Entonces, se reconoce que es la empresa la responsable de acreditar el registro y acreditar el registro con los requisitos que te exige la ley, que en este caso es que sea digital, que sea objetivo, que sea trazable, que sea fiable, que si usted puede descargar esta información, por ejemplo, muchos de nuestros clientes cuando va el inspector, ¿no? Les pregunta, oye, descárgame el registro de jornada. Se lo descargan en un Excel. Le dicen, no, no, un Excel no, porque esto puede ser manipulable. Bueno, es que en Wofu tienes también la posibilidad de descargártelo en PDF. Entonces a nuestros clientes siempre le decimos, si viene el inspector, descárgatelo en PDF, porque te va a preguntar que sea fiable, que sea trazable y objetivo. En Wofu tú tienes la trazabilidad, el trabajador tiene la visibilidad en todo momento, pero claro, cuando viene el inspector que no te conoce de nada y no sabe cómo va tu empresa, tienes que explicárselo desde la ley, de un poco lo que viene buscando. Pues lo descargamos en PDF para demostrar que es objetivo, que es fiable y que tiene una trazabilidad. Otra cosa es que tú quieras hacer un informe de lo que sea, integrarlo con tu Power BI y no sé cuánto, y entonces sí que te lo puedes descargar en Excel. Bueno, en el caso de Wofu puedes hacerlo, pero tenemos la posibilidad, o sea, te damos la herramienta para que ante una inspección laboral no tengas ningún tipo de problema y puedas cumplir con estos requisitos legales. ¿Por qué? Porque es la empresa la que está obligada a demostrar que cumple con el registro y que lo hace en los términos en los que les exige la ley. ¿Vale? Porque una cosa es tener un registro como tienes en una libreta, ¿no? Y otra cosa es que este registro cumpla lo que dice la ley, que es que el trabajador fiche el inicio, la salida, lo que sea. Pero aquí no voy a entrar mucho en detalle porque vosotros ya sabéis cada uno dentro de vuestra realidad que nos encontramos muchísimas casuísticas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que podamos demostrar que somos compliance, o sea, que cumplimos adecuadamente. Y por otra parte, la conservación de los registros. Se mantiene igual la obligatoriedad de mantener los registros durante 4 años. Si ahora mismo lo hacéis en libretas, pues sabéis que tenéis que tener pues, un armario con todas las libretitas y todos los registros. O lo hacéis con la hoja que os da la gestoría para poner el inicio y la salida. A veces no es una libreta, sino que es un folio. Pues estos folios tenemos que guardarlos durante 4 años. Sobre todo si luego hay una posible reclamación laboral. En el caso de Wofu nos encontramos muchísimo más de lo que nos gustaría, requerimientos del juzgado por trabajadores que reclaman a la empresa no conserva los datos o no los aporta y el juez nos requiere a nosotros como plataforma. En este caso, por supuesto, siempre informamos al cliente, pero la ley nos obliga también a nosotros a compartir esta información porque la ley ya exige guardar estos registros durante 4 años. Entonces es importante que esto lo tengáis también controlado porque es algo que se mantiene e incluso se refuerza de cara a la nueva normativa. Por otra parte, que me voy aquí enrollando mucho, pero bueno, espero que os esté siendo de utilidad, el tema del derecho a la desconexión digital. Como os decía un poco al principio, han cambiado mucho nuestra realidad desde 2018, ha cambiado mucho la manera en la que trabajamos y lo que viene ahora esta nueva normativa es a reforzar ese derecho. Es verdad que deja también en manos de la negociación colectiva definir las nuevas modalidades de ejercicio de esta desconexión y garantizar de este derecho a los trabajadores. Lo que sí deja claro es que nadie, bajo ningún concepto, podrá ser sancionado por un incumplimiento en caso de encontrarse por no encontrarse localizable fuera de su jornada laboral o por no atender a un requerimiento fuera de su jornada laboral. Por ejemplo, yo que teletrabajo, estoy en mi casa, si mi jefe a las 10 de la noche me pide un informe urgente, yo no estoy obligada a responderle porque las 10 de la noche se excede de mi jornada laboral. Yo tengo un horario flexible, pongo, bueno, en mi caso concreto, un horario flexible, pero un horario flexible con unos límites. O sea, yo puedo entrar a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana. Tengo una flexibilidad de entrada y una flexibilidad de salida, siempre que cumpla con mis 8 horas de trabajo.
Pero claro, si yo entro a las 8 de la mañana, pues me voy a las 5 de la tarde, si entro a las 9, pues me voy a las 6. A las 10, mi jefe no me puede pedir nada y luego decir que es que yo tengo un horario flexible. No, hay unos límites. Aunque tengamos horarios flexibles, hay que establecer unos límites en la jornada que garanticen mi derecho a la desconexión como trabajador. Y luego, por último, el tema de las sanciones que ya les he explicado. Entonces, esos son los 4 puntos más importantes. La jornada laboral la reducimos y eso tiene un impacto en los contratos ya existentes que hagan menos de 40 horas. El registro de la jornada tiene como novedad que será digital y será accesible, manteniendo y reforzando los principios que ya tenía. El tema de la desconexión digital también establece unos límites y el tema de las sanciones se incrementan de manera significativa, pudiendo ser hasta no, pasando a ser de empresa a empleado y llegando a ser hasta 10.000 euros. Entramos ahora en los plazos de implementación de esto. ¿Qué se dice? ¿Qué tenemos hoy encima de la mesa? Esto es un poco la pregunta, como os decía también antes, del premio gordo, ¿no? ¿Cuándo se pondrá en marcha? Bueno, pues se pondrá en marcha una vez esté publicado en el BOE. ¿Cuándo se publicará en el BOE? Pues no lo sabemos porque está en la negociación, en el margen de la negociación en el Congreso de los Diputados. Y hay algunos partidos que se han pronunciado, con lo cual de momento no hay una mayoría. ¿Qué tiene encima de la mesa el Ministerio de Trabajo? Oye, pues si no va a salir adelante lo del registro de jornada, porque los empresarios catalanes están haciendo presión para que esto no salga, o porque Junts, por lo que sea, no quiere votar a favor, pues no tenemos la mayoría suficiente para que esto se convierta en una ley. Lo que sí que haremos entonces es, lo que sí que haremos, digo como si fuera la ministra de Trabajo, ¿no? Lo que sí prevé el Ministerio de Trabajo es establecer, pues a partir de un decreto, como muchas otras cosas, una nueva regulación en cuanto al registro de jornada. Ya no cambiar el número de horas, que es lo que se está negociando, pero si en última instancia no saliera adelante, lo que sí está claro es que durante este año saldrá adelante el reglamento y la normativa para el cambio en el registro de jornada. Que no es un cambio, sino reforzar lo que ya existe, añadiendo, como os decía, el tema de la digitalización y el tema de la accesibilidad, que son bueno, los cambios quizás más importantes. Y se mantiene el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los sindicatos que ya firmaron en 2024 este acuerdo con el gobierno, pues implemente todas las medidas que consideren necesarias para fortalecer el derecho a la desconexión, como decía, para los que quieren ahora en vez de 37 horas, los que hacen 37 horas y media que quieren hacer 35, pues que también lo puedan hacer. Un poco dejen en manos de la negociación colectiva, adaptar los convenios colectivos a esta nueva normativa bueno, que ya se prevé salir este año. El objetivo era que saliera publicado en el BOE antes de verano, pero ya estamos en manga corta y no ha salido. Entonces, pero bueno, lo que sí, además vemos y además la ministra de Trabajo ya veis que está haciendo mítines para aumentar la presión social con este tema, es que va muy en serio sobre todo con lo del registro de jornada. A lo mejor han renunciado ya a parte o de que saliera en este trimestre lo de la reducción de la jornada, pero sí siguen adelante con lo del registro de jornada. Por eso nosotros pues os ponemos todos estos tips encima de la mesa para que ya lo vayáis valorando. En resumen, bueno, pues es un cambio importante y un poco ya lo que se ha contado. Tips, porque no queremos venir aquí con las manos vacías y quiero dejar también un poco de tiempo para las preguntas. Nuestros clientes, los clientes con los que WOFO, como ya digo, tenemos más de 3.000 clientes, 400.000 personas fichan cada día con nosotros, varias veces, la entrada, la salida, el descanso, tal. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué vemos nosotros en nuestro día a día, no? Y cómo creemos que también vosotros podéis adaptar a la reducción de la jornada. Oye, lo más fácil. Si antes hacíamos 40, ahora vamos a hacer 37 horas y media, pues nos quitamos media hora cada día y ya está. O hacemos jornada intensiva los viernes y así compensamos los días, el resto de la semana. O creamos una bolsa de horas, que esto pasa también en algunos sectores, ¿no? Si trabajamos más horas o incluso en algunos departamentos, por ejemplo, los que estáis en recursos humanos o gestión de personas, como le llamamos ahora, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor cuando tenemos nóminas echamos más horas. Pues estas horas que hagamos de más un día determinado o una época del año determinada, podemos llevarla a una bolsa de horas. Y luego eso, cuando
en verano o cuando tengamos que llevar al niño al teatro o tenga una actividad en el colegio, pues podemos tirar de esas horas también para ganar en conciliación. Tenemos muchos clientes que tienen esta bolsa de horas, que puede ser o mochila, como le llamamos nosotros, que tenemos la mochila 1, la 2, la 3, no sé cuántas, en función de las características de cada cliente. Pero esto es algo que se utiliza bastante y que, bueno, y que ayuda también en el cómputo anual de media, ¿no? Que comentábamos antes. Otro tema, otra opción es la jornada intensiva de verano. Pues si antes solo hacíamos jornada intensiva en agosto, pues ahora hagamos julio y agosto. Seguimos teniendo a nuestros empleados felices porque aprovechamos más el veranito y cumplimos con la ley sin afectar a lo mejor la producción o afectar, yo que sé, los picos de trabajo que tengamos o la dinámica de trabajo que ya tenemos establecida en la empresa. Porque, ojo, si te reducimos la jornada, en determinados sectores tenemos que contratar más empleados. Yo siempre pongo el ejemplo de Wofu, ¿no? Nosotros tenemos un servicio de atención al cliente que nos diferencia además de la competencia y lo que nos hace sentir muy orgullosos. O sea, detrás de Wofu hay personas. Hay inteligencia artificial, porque ahora ya sabemos que todo el mundo tiene inteligencia artificial, pero también hay personas. En última instancia, nosotros tenemos un equipo de soporte bastante sólido, con unos compromisos de respuesta a nuestros clientes, ¿no? En términos de SLA muy concretos. Nosotros ahora reduciremos la jornada, pero tenemos que seguir cumpliendo con estos compromisos que tenemos pactados y que nos hacen sentir orgullosos de ser quien somos. Pues en ese sentido nosotros tendremos que bascular el equipo y a lo mejor reforzar con plantilla nueva o ir a un trabajo por turnos de trabajo. Y entonces aquí tendremos que irlo gestionando. Y en la parte de verano, pues tendremos también que a lo mejor reforzar la plantilla o distribuir la jornada de trabajo de otra manera, porque antes solo hacíamos jornada intensiva en agosto, pues ahora haremos agosto, julio y agosto. Para los más valientes, que hay algunos que también nos consta que lo tienen, pues la jornada laboral de 4 días. Pues trabajan de lunes a jueves o una parte del equipo de lunes a jueves, otra parte del equipo de martes a viernes. O bueno, descansan los miércoles, bueno, yo qué sé. Las empresas que trabajan por turnos, pues también tienen, ya tienen más experiencia en esto, ¿no? Pero es algo que también se puede evaluar. Y luego los medios días de trabajo, por ejemplo, como decía, los viernes o los lunes. Hay un compañero que dice, yo prefiero descansar, hacer mediodía los lunes, que para mí es más duro los lunes, que los viernes que ya estoy pensando. Bueno, pues es un tema psicológico de cada uno y aquí también se puede entrar dentro de la negociación, ¿no? Colectiva con los trabajadores, porque otra cosa es cómo lo pongamos en marcha esto e intentar pensar, que es nuestra recomendación, el impacto que puede tener en los presupuestos de la empresa, que esto es clave. Si tienes que reforzar personal, si tienes que aumentar salario, esto cómo lo vamos a gestionar cada uno. Por otra parte, otro cambio importante, esto es en cuanto a la reducción de jornada, otro tip importante, en cuanto a los métodos de fichaje. A día de hoy hay métodos de fichaje los que queráis y más. O sea, y más con lo, bueno, en el caso de Wofu, aquí he puesto 9 porque me quedaba mejor la diapositiva. Pero en realidad tenemos más de 10 métodos de fichaje. Pues como os decía, nos encontramos, claro, tenemos muchos clientes de diferentes tipos, casuísticas, tamaños, sectores, etcétera, y te encuentras con muchas casuísticas, pero igual que nosotros, bueno, en el mercado ahora mismo encontraréis múltiples métodos de fichaje que garantizan la legalidad del fichaje digital. Como os decía, la novedad es el fichaje digital, con lo cual tendremos que ir a métodos de fichaje digital. Ya no nos vale la libreta, no nos vale el Excel, no nos vale el programa que nos ha hecho a medida el informático de nuestra empresa, porque es muy listo, o el de la gestoría, que también es muy listo y en su momento pues nos hizo un apaño para cumplir, ¿no? Con la ley. Pero a partir de ahora pues será más exigente estas funcionalidades y el reglamento para el registro de jornada pues nos exigirá unas condiciones muy concretas donde se garantice, como os decía, la trazabilidad y la objetividad. O sea, si alguien modifica el fichaje, saber por qué, cuándo, cómo y dónde. En el caso de Wofu, como os decía, tenemos el fichaje web, el fichaje app, el fichaje por código QR, el fichaje por código PIN, el fichaje por dispositivos físicos y, ojo, no dispositivos biométricos. Hablo de dispositivos físicos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que hay una interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos que dice de manera muy concreta que el uso de la huella dactilar, del reconocimiento facial, de cualquier dato biométrico, no es proporcional con el mero hecho del registro de jornada, de la obligatoriedad del registro de jornada. O sea, tú
estás obligado como empresa, porque ya dijimos que la carga de la prueba siempre es de la empresa, tú estás obligado como empresa a garantizar el fichaje para cumplir con la ley, pero tienes que darlo siempre con una proporcionalidad. No le puedes pedir a una persona que te dé su huella dactilar solo para esto. Otra cosa es que tengáis un almacén de explosivos o productos químicos o información confidencial o información restringida o unos servidores de no sé qué. Que en ese caso tú tienes por medidas de seguridad poner unas medidas físicas o unos controles físicos para el acceso. Ahí en este caso sí que se consideraría justificado, siempre y cuando tengas un análisis de riesgos adecuados, tengas unas medidas de seguridad adecuadas y en este caso esa información, como ya la utilizas para el control de acceso, te puede valer para el registro de jornada, pero para el solo hecho del registro de jornada no nos vale el dispositivo biométrico. Otra cosa es que tengas ese dispositivo biométrico que para el que tengas control del acceso sí que le pides la huella porque tal, y tengas luego en la entrada de la oficina un dispositivo igual, pero que no utiliza la huella, sino que simplemente es la tarjeta de acceso. Entonces, por eso hablamos de dispositivos físicos, que WOFU también se integra con dispositivos físicos y te permite el fichaje, no con biometría, sino con otros sistemas que puede ser con un código de 4 números o con una tarjeta personal, ¿vale? Como os decía, también tenemos el código PIN, la extensión de Chrome, la sincronización con Slack, con Teams, con WhatsApp. Otra cosa que no tenemos también aquí es el fichaje OCR, porque como os decía, tenemos clientes que a lo mejor trabajan en una plantación agrícola o en una mina que, que no hay cobertura, ¿no? En determinados sitios no hay cobertura, pues que también se puede hacer un fichaje y que esto luego se sincronice con la plataforma. Por eso decía que aquí luego ya el ministerio seguramente matizará el tema de la inmediatez, porque hay sectores donde no es posible esa inmediatez, ¿no? Entonces, en estos casos, pues también, en el caso de Bufo, tenemos soluciones más personalizadas para este tipo. Pero lo más común que nos vamos encontrando, pues es que tengas la aplicación móvil, que tengas un código QR para la entrada de la oficina o, yo qué sé, en las comunidades de propietarios, ¿no? Que también a veces pues te pones el código QR y ya lo tienes, o bueno, un poco de todo. Pero que os digo, si en el 2019 habían pocas soluciones para esto, que Wofu ya estaba, porque Wofu estamos desde 2015 en el mercado y tenemos fichaje antes de que existiera el fichaje. eh, Ahora ya no hay excusa. O sea, tú no le puedes decir a un inspector nada de lo que hay se adapta a mí, porque en el caso de Wofu, por ejemplo, somos capaces de adaptarnos a cualquier realidad. Tenemos miles de clientes de todos los tipos, colores y tamaños, ¿no? Y damos solución un poco bueno, a un poco no, tengo esta manía de decir un poco, damos solución a todas las casuísticas que nos vamos encontrando. Y esto es un ejemplo para que lo tengáis en cuenta. Vamos a empezar a fichar, porque hasta ahora no fichábamos en mi empresa o lo hacíamos con la hoja que nos daba la gestoría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues que sepáis que en el mercado tenéis todo esto. Aparte de los métodos de fichaje, tenemos que tener en cuenta también la jornada de trabajo efectiva, la jornada efectiva de trabajo. Ya en 2019 se escribieron casi que libros sobre este tema, qué es lo que tenemos que registrar y cómo lo vamos a hacer. Ya sabemos que podemos fichar con la aplicación del móvil. Eh, pero ¿cuándo se considera jornada efectiva de trabajo? Como os decía, tú tienes una jornada de 9 a 5. ¿Qué pasa si llegas antes o si te vas después? ¿Qué pasa si llegas más tarde o si te vas antes? ¿Qué pasa con los descansos? ¿Qué pasa con las pausas para el bocadillo o para hacer un cigarrillo o para ir al lavabo? Porque la ley dice que si tú te levantas de tu sitio de trabajo para ir a hacer un pipi, esto no es jornada efectiva de trabajo. Y os parecerá raro, pero hay sentencias en este sentido. Y hay empresas, por ejemplo, que el call centers, sobre todo, mmm, tenemos clientes, yo qué sé, que el trabajador se desconecta en el momento de que se levanta de su puesto para que no le entren las llamadas o lo que sea. eh, y esto no es jornada efectiva de trabajo. De hecho, hay una sentencia bastante representativa del tema del cigarrillo, que, claro, si tú, no es lo mismo que te fumes un cigarrillo que te fumes un paquete, ¿no? Una cajetilla entera. Esto no es jornada efectiva de trabajo. Y hay sentencias que lo validan. Entonces, en este sentido, hay que ser muy cuidadoso. A nuestros clientes siempre le preguntamos, oye, ¿cuál es tu política para el registro de jornada? Antes el 99% no lo tenía. Ya de charlas que vamos dando, pues ya estamos en un 90%, ¿no?
Pero los clientes que llegan siempre les recomendamos, en Gofu siempre hacemos, y es algo que nos distingue de la competencia, pues un proceso de consultoría, ¿no? Un poco de, oye, ¿cuál es tu política y cómo lo haces? Porque a veces vosotros no tenéis ni idea de cómo hacerlo. O hay casuísticas que no has pensado, porque en tu día a día, pues, oye, mira, aquí todos nos llevamos bien, nos conocemos, tú entras, sales, lo que sea, hay flexibilidad. Pero, ¿qué pasa si, pues eso, si haces 4 pausas durante la mañana? ¿O qué haces con el descanso? ¿Lo fichamos o no lo fichamos? Si sabes que tienes 1 hora para comer, ¿qué pasa si comes en 45 minutos? O si comes en 1 hora y media. Hay cosas que pueden ser automáticas o no, porque la ley lo que te pide es que registremos el inicio y el fin de la jornada. Pero las pausas, la flexibilidad, la ley dice, sin perjuicio de la flexibilidad, sin perjuicio de los descansos. Entonces ya entra un poco dentro de la política interna de la empresa, instrumentarlo. Y entonces aquí donde siempre pues intentamos ayudar con reglas, métodos de fichaje, niveles de flexibilidad. No todos los equipos tienen la misma flexibilidad, porque como os decía, no es lo mismo que estés en un call center atendiendo llamadas, que estés de comercial o que estés de cara al público y que la puerta de la persiana de la tienda se abre a las 9, pero tú llegas a las 8 porque te va mejor por el tráfico. De 8 a 9, ¿esto qué es? ¿Es jornada efectiva de trabajo? Si tú empiezas a trabajar a las 9. Bueno, pues yo puedo considerar que a las 8:30 empieza a contar el reloj eh, porque bueno, tú tienes que preparar, yo qué sé, limpiar, lo que sea, y estás trabajando, pero no desde las 8, porque no llevas 1 hora para esto. Bueno, todo esto, como digo, la realidad es muchísimo más rica de lo que yo os puedo explicar aquí, y vosotros lo sabéis porque es vuestra realidad, pero que tengáis en cuenta cuando busquéis una herramienta que el registro horario lleva todo esto, y son la letra pequeña, ¿no? O matices que tenemos que tener en cuenta. Y otra parte es la gestión de los excesos. Ya hemos dicho que bueno, que esta 8:30 pues empieza a contar tu jornada, pero si te vas un poco más tarde, pues esta media hora que vas acumulando cada día, ¿qué hacemos con ella? La metemos en una mochila o una bolsa, como decía antes, lo dejamos como mejora voluntaria del trabajador, lo liquidamos en la nómina como hora extraordinaria, teniendo en cuenta el límite de las 80 horas, porque se reducirá la jornada, pero el límite de horas extraordinarias no se cambiará, se mantendrán 80, pues si no, no tendría gracia, ¿no? Si bajamos la jornada, pero luego aumentamos las extras. Todo esto son cosas que debéis tener en cuenta al momento de elegir una plataforma. En el caso de Wofu, pues ya os lo he ido contando un poco, ¿no? Durante la sesión, somos expertos en la gestión del tiempo, nos encargamos no solo del fichaje, sino también de todo lo que es la gestión de vacaciones y ausencias de manera general, integrado también con un pequeño portal del empleado para la gestión documental, es decir, para poner las nóminas, las políticas, todas las cosas que queramos notificar al trabajador. Un módulo de comunicación interna por si hay que lanzar determinados acuerdos, gestión de turnos, etcétera. Todo esto lo hacemos con acompañamiento de expertos, como os decía, una consultoría inicial de, oye, tú, ¿qué necesitas? Dame tu política de jornada, dame tu política de registro, cuáles son tus límites, qué pasa si llegas antes y te vas después, qué pasa con el descanso, qué pasa con los diferentes equipos, qué pasa si estás en diferentes códigos postales, que no es festivo igual, qué festividades aplica, a lo mejor estás en Madrid, pero quiere que te aplique las festividades de Barcelona, porque así lo tenemos pactado, o lo que sea, ¿no? Todas estas cosas, pues somos capaces de hacerlo. Entregamos el proyecto llave en mano, no es una plataforma que te damos y ya está, sino como te decía, te hacemos preguntas, oye, ¿esto cómo lo haces? ¿Cómo te lo configuro? Te lo configuro yo, te doy una formación, tenemos una WOFO Academy, que la podéis buscar también en internet, es abierta a todos, y lo que intentamos es explicar estas cosas a nuestros clientes, ver las casuísticas, por ejemplo, ahora vienen las vacaciones, ¿no? ¿Qué tener en cuenta para las vacaciones? ¿Se pueden ir todos de vacaciones a la vez? ¿O ponemos reglas mínimas para que tú no te preocupes si en cada departamento siempre haya un mínimo de personal? Bueno, todas estas cosillas que son tips que nos gusta ir dando. Todo, por supuesto, con mejoras continuas, porque hacer un SaaS no hay que instalarlo en ningún sitio. Importante, estamos en la nube, somos un SaaS y en este caso, pues lo que garantizamos es que todas las mejoras que se vayan añadiendo, pues también se pueden ir incorporando a los diferentes planes que tenemos. Creo que hay bastantes preguntas, Ángela, no quiero enrollarme mucho, simplemente decir que además de todo esto, lo podéis tener gratis, que ya esto ya lo más importante, ¿no? Seguramente de todo lo que he dicho.
que podéis cumplir la ley, pero con un impacto mínimo, al menos durante este primer año, con la ayuda del kit digital. En el caso de AELIS, son agentes digitalizadores con los cuales os podrán ayudar para todo ello. Los que aún no tenéis el bono, pues ya sabéis que las empresas que lo tenéis todavía la posibilidad de hacer lo que son las más grandes, más de 10, más de 50. Y a las pequeñitas que os caduca el bono el 30 de junio y aún no lo habéis gastado, pues que sepáis que también lo podéis gestionar tanto por oficina virtual como por gestión de procesos de la mano de Aelis y lo tendrías totalmente gratuito durante el primer año. Y ya luego, pues, estaréis encantados y seguiréis con nosotros seguramente, porque la calidad, además, el precio es bastante económico, tenemos diferentes planes, no me voy a enrollar explicándoles precios. Pasamos a las preguntas, porque veo que hay bastante cosa por aquí. Así es. Bueno, lo primero de todo, Yasmeli, muchísimas gracias por el detalle minucioso bueno, o sea, la presentación súper completa, yo creo que ha quedado súper bien explicado todos esos cambios normativos y con bastante detalle. Aún así, bueno, han ido preguntando pues, cosas bastante concretas de situaciones, pues es que, como tú decías, es muy amplio y cada pues, empresa tendrá su casuística. Y si quieres te voy leyendo las preguntitas que han ido haciendo y las vamos aclarando, ¿vale? A ver, por aquí, pero ¿quién hace ya 40 horas? Quien hace ya 40 horas bajará a 37,5 cobrando lo mismo, ¿no? Es decir, Sí, trabajará menos por el mismo sueldo. sí, sí, exactamente. Trabajaremos menos por el mismo sueldo. Ese es el objetivo de la norma para la reducción de la jornada. Mira, justo ha habido también un asistente que le ha dado respuesta, ha dicho exacto, aumentarán los costes de producción y vamos a poder subir los precios, más problemas. Ya. Por eso la negociación en el Congreso de los Diputados está siendo tan compleja, ¿no? Porque sí, la idea es que se reduzca la jornada y mantengamos los mismos salarios. Por eso las personas que hacen menos horas también verán aumentado su salario de manera proporcional. Vale, perfecto. A ver, otra preguntita por aquí. Buenos días, me perdí al principio. ¿Cuándo entra en vigor la reducción de jornada? A ver, la reducción de la jornada, estamos hablando de un anteproyecto que viene de un acuerdo, bueno, primero viene del acuerdo de legislatura cuando se constituyó el gobierno que se comprometieron a que esto lo iban a poner en marcha durante esta legislatura. En diciembre del 2024, los agentes sociales, bueno, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo llegaron a un acuerdo que está publicado en la web del Ministerio de Trabajo y se trabajó en un anteproyecto. Ese anteproyecto ya fue al Consejo de Ministros el 4 de febrero, volvió al Consejo de Ministros el 6 de marzo y ahora mismo se encuentra en tramitación parlamentaria. ¿Cuándo va a salir? El objetivo del Ministerio de Trabajo era que se hubiera puesto en marcha ya, antes de verano. La última noticia es que Junts per Catalunya no votará a favor de esta normativa, con lo cual no saldrá adelante en el Congreso. Y están en esa negociación. Por eso del PSOE pues estuvo en Bruselas hace poco con Puigdemont y están hablando sus cosas. Pero bueno, en este sentido, pues no lo sabemos. ¿Cuándo entrará en vigor? Lo que sí ha dicho la ministra en la última semana es que, aunque no entre en vigor la reducción de la jornada, porque lleve una negociación parlamentaria más compleja, pues sí ellos pondrán de manera unilateral en marcha el registro de jornada, el nuevo registro de jornada. Entonces la Vale, respuesta es, ¿cuándo entra en vigor? No sabemos. El gobierno quisiera que fuera este año, pero depende de Puigdemont. vale. También pregunta que cuándo entra en vigor el registro de entrada. A ver, el registro de jornada ya está en vigor desde 2019. O sea, es algo que está en vigor de 2019. Si aún no tenéis el registro de jornada, que sepáis que las campañas de inspección laboral también están en marcha. A ver, estaréis escuchando que ha habido ahora campaña por el plan de igualdad. De hecho, en WOFU hemos estado ahí y cuando hablábamos con los inspectores nos decían, oye, es que el registro de jornada está permanente. La campaña para la revisión del registro de jornada es una campaña permanente de inspección laboral. O sea que si aún no lo tienes, te invito a que nos conozcas y te pongas las pilas, porque esto está en vigor desde marzo de 2019. Ahora lo que cambia y te obliga a que sea digital y que sea accesible por la administración, pero el fichaje ha existido desde hace 6 años. Vale, perfecto, Yasmeli. Otra preguntita es si se baja a 37 horas y media semanales,
¿Mantienen las horas anuales teniendo que descontar vacaciones o no va a entrar la hora del almuerzo, descansos y habrá que ficharlos todos? No, se bajará el número de horas. Si tú ahora tienes 1.750, bajarás a las 1.654. Eh, por eso se dice que el número total de horas, esto viene definido en el convenio. Entonces, por eso hay un punto muy importante que se emplaza a los convenios, a los sindicatos a actualizar todos los convenios colectivos antes del 31 de diciembre de 2025. Y ahí es donde se pondrá el número y los límites. Pero la idea es, bueno, la idea es que bajará el número de horas totales. Entonces seguirá computando igual, pero en vez de tener las 1.750, pues tendrá las 1.680. Que toquen en cada convenio, claro. Yo aquí me estoy inventando el número, ¿no? Un Mm. poco, porque cada convenio tiene su número y tiene su manera de computar. Pero esta reducción será del total de horas que te diga el convenio anuales. Vale. Otra pregunta de la misma persona es que si hay algún empleado que se olvide fichar una o dos veces a lo largo de todo el año, ¿penalizaría a la empresa? A ver, aquí también entra, bueno, en el margen de la discrecionalidad del inspector, pero lo que sí está claro y ha dejado claro las sentencias, varias sentencias durante los últimos años, es que la obligación del fichaje es de la empresa. Es la empresa la que tiene que cumplir la obligación del fichaje. Si un trabajador no ficha, es responsabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que poner los medios suficientes y tiene, desde el punto de vista laboral, los recursos para obligar al trabajador a que fiche, al menos motivarlo. Y de hecho, hay sentencias que reconocen el deber de colaboración del trabajador. O sea, si tú tienes WOFU contratado en tu empresa, tienes tu política y le has informado a tus trabajadores cuál es la política del fichaje. Tienes que fichar al inicio y al final de la jornada. No hace falta que descuentes, que fiches la comida, porque ya se te descontará automáticamente, porque tienes una hora, tal, tal. Eh, porque la ley lo que te dice, como os decía, es el inicio y el fin de la jornada, sin prejuicio de los descansos. O sea que los descansos pueden hacerse automáticamente. Si un trabajador no lo hace, en el caso de WOFU le mandamos un aviso diciéndole, oye, ayer no registraste tu jornada. ¿Por qué lo hacemos al día siguiente? Por la desconexión digital. Porque es súper importante también, y siempre me gusta aclararlo, que en el caso de WOFU somos bastante responsables con el tema de la transversalidad, bueno, que es una norma transversal, ¿no? Del registro horario. No hablamos solo de registro horario, hablamos de desconexión digital, hablamos de prevención de riesgos laborales. Porque tú, el ejemplo que exponía antes, ¿no? Alguien llega a las 8, pero su jornada efectiva de trabajo empieza a contar a las 9. Tú sí tienes que saber que a las 8 estaba la persona en la tienda, en la trastienda, porque si hay un incendio, tú tienes que saber quién estaba. Eso no significa que sea jornada efectiva de trabajo, pero sí tienes que tener el control. Entonces ahí un poco entra la transversalidad, ¿no? de la ley. Perdón que me traba la lengua con esta palabra, pero Ah, vamos, que es una norma transversal y que tiene en cuenta todas estas cosas. Entonces, en el mismo sentido, si alguien se olvida de fichar, yo al día siguiente le digo, oye, tú ayer no fichaste, y el trabajador tiene la posibilidad de registrar el fichaje y su responsable de validarlo, porque es la empresa la que está obligada a la llevanza del registro. Si es una o dos veces al año, no pasa nada, pero claro, tiene que tener la posibilidad de registrarlo. Oye, si tú ves, porque además WOFU te lo dice de manera automática, tienes informes que te dicen, estas son las personas que no han fichado, tienes incidencias para saber quién tenía que haber fichado hoy y no ha fichado, quién tenía que haber fichado a las 9 y son las 10 y no ha fichado. Toda esta información la empresa la tiene. Y la empresa tiene los mecanismos, porque dispone de medidas disciplinarias para combinar a que la gente fiche. Y el trabajador tiene el deber de colaboración con la empresa en este sentido, ¿no? Igual que lo mm, tienen muchos otros. O sea, la empresa tiene que estar limpia, no podemos ir dejando aquí nuestras cosas, ¿no? Un deber de colaboración del trabajador. En el caso del fichaje, exactamente igual. Y hay sentencias que validan despidos disciplinarios por no fichar. O sea, tú no fichas una vez, pues una falta leve. No fichas dos veces, son dos faltas leves. No fichas tres veces, ya es una falta grave. Y cuando tengas dos faltas graves, una falta muy grave y es un motivo de despido disciplinario. Entonces, tener en cuenta esto, la empresa tiene herramientas. Cuando vaya el inspector, pues si es una o dos veces al año, si yo fuera el inspector no diría nada, no pasaría nada, pero dependerá del inspector claro. que tengas y otras cosas que vea, porque como te digo, no es solo esto, sino que también sea transversal.
La parte buena de Wufu también es que pues, puede enviar notificaciones y comunicaciones con esas personas que lo mismo pues no Claro, tienen esa rutina ayuda al hecha. responsable, lo que intentamos es descargar al responsable de la gestión manual. Exactamente, que yo creo que eso también es bastante importante, que no es ni blanco ni negro, sino que también hay intermedios y como también es un proceso de adaptación, pues oye, la solución en sí también ayuda a Sí. hacerlo pues más fácil para todos. Vale, otra preguntita. Hola, si se modifica el registro porque el trabajador ha fichado una hora de más o no ha sido real, ha fichado antes de entrar, o se le ha olvidado, ¿se considera manipulación y es sancionable o es una modificación y no habría problema? Aquí, como os decía, en el caso de Wofu también depende un poco cómo lo hagas, ¿no? Pero en el caso de Wofu, como el trabajador tiene total visibilidad de las modificaciones del registro, no habría ningún problema. Y además tiene la posibilidad de cuando modificas algo, poner el comentario. Con lo cual queda notificado el trabajador y es accesible al trabajador, a la inspección de trabajo, a quien sea, ¿no? No sé si habéis escuchado, yo qué sé, se tan ganado de una vez una entrevista a Jordi Évole y decía, oye, yo cuando trabajaba en Pass Company me modificaban el registro y no me enteraba hasta que luego no me pagaban, ¿no? Esto sí no debe ser. En el caso de WOFU, pues no te pasaría porque el trabajador tendría acceso, que es por eso que la ley pide el acceso de todo el mundo. Puedes modificarlo, tienes la posibilidad de hacer una nota, es algo que es trazable, es medible, es objetivo y no tendría ningún problema. Vale, genial. Otra preguntita, aunque las especificaciones técnicas de la accesibilidad por parte de inspecciones, bajo vuestra experiencia, ¿crees que será un volcado diario de datos a un portal de la inspección de trabajo o el sistema de registro horario y fichaje sea accesible por un API del propio sistema? Mira, nosotros tenemos experiencia en otros países porque esto no es nuevo, ¿eh? O sea, esto de que la inspección de trabajo se pueda conectar no es nuevo. Nosotros hay clientes, incluso hay países donde te piden una homologación de la plataforma y lo que hace es que se conectan, tú tienes un usuario genérico y se conectan. Pero no descartamos el tema de la API porque es verdad que en entornos de inspección laboral que hemos consultado para estos temas, hablan de una plataforma donde se irían volcando la información. Pero bueno, aún no está escrito. Hay reuniones, a veces también te encuentras diferentes fuentes que te explican cosas distintas y aquí prefiero no mojarme. Pero yo creo que lo que más sentido tiene, y es mi opinión personal, es que se haga a través de la API. No obstante, tenemos experiencia en otros países que lo que hacemos es que hay un usuario personalizado para inspección donde acceden a la plataforma. Pero esa, en el caso de WOFU, una información limitada, muy limitada, porque hay que tener también en cuenta pues, que no toda la información que tú tienes volcada en la plataforma la necesitas saber inspección laboral, solo quieres saber el inicio y el fin de tal, para el registro, el inicio y el fin de la jornada, para el registro, para la inspección del registro de jornada. Otra cosa es que vaya el inspector a la oficina tuya y te pida 200.000 cosas. O te manden un correo y te pidan ir a inspección laboral y llevar 200.000 registros. Pero solamente para el mero hecho del registro de jornada, tal y como se prevé en la nueva normativa, en otros países existe un usuario, pero de lo que se habla en España en entornos de inspección de trabajo es de una plataforma donde se vuelquen los datos. Entonces, Vale, no sé si he respondido tu pregunta porque no hay una respuesta, pero yo te digo desde nuestra experiencia y las fuentes que vamos consultando para este tema. vale, genial, Rosneli, muchas gracias. Vale, hay preguntas que como se han ido repitiendo y dado que nos estamos extendiendo un poquito en el tiempo, pues vamos a ir a las nuevas y así por lo menos se van respondiendo, ¿vale? En el caso de trabajar de 9:30 a 12:30 y 3 horas, y hago 3 horas de teletrabajo, tengo que esperar a que entren pedidos de clientes, no es horario cerrado. ¿Cómo haría? Aquí entra dentro de la política de la empresa. Por eso digo que es muy importante que Mm, tengáis en cuenta la política del registro de jornada. Tú pactas pactas con tus trabajadores o incluso la ley dice que de manera unilateral el empresario define cuáles son las normas del registro porque la obligación es del empresario. Entonces, puedes tener un horario flexible y tú cuando te entran pedidos fichas o puedes tener, bueno, pues esto entra dentro de la negociación. A lo mejor por la mañana tienes un horario fijo y por la tarde es flexible, siempre que te dé luego el cómputo de horas anuales, no sé qué, y eso entra dentro del margen de la negociación con el trabajador. En el caso de WOF, una herramienta que te lo permite mm. perfectamente
y de cara a la ley, pues tampoco tendría mayor misterio. Tú trabajas las horas que trabajas y ya está. Aquí, ¿dónde está el límite? En la desconexión digital. Tú tienes que marcar el límite en cómo quieres hacerlo para que a las 10 de la noche, si te llega un pedido a las 10 de la noche, lo tramitas a las 10 de la noche o esperas al otro día por la mañana para tramitarlo. Bueno, aquí cada empresa es un mundo y lo bonito de Wofu es que se adapta a la realidad de cada uno. Vale, perfecto. También pregunta que en el caso de los repartidores que cada día terminan a una hora distinta, que cómo se haría. Pues tienes, por ejemplo, el caso de los repartidores, los comerciales, clientes que tenemos con estas casuísticas, lo que hacen es desde la aplicación del móvil y vas computando horas. En el caso de Wofu también te da, también en el caso de Wofu tenemos roles, ¿eh? Roles y permisos que tú puedes determinar quién quieres que vea cada cosa. O sea, hacemos de todo y todo el mundo puede ver de todo o no ver nada, ¿no? Pero hay una funcionalidad que el trabajador puede ver, pues si yo tengo programada 40 horas esta semana, ¿cuántas llevo? Si me he pasado, pues la semana que viene hago menos, o me van a una bolsa de horas y las puedo pedir como a compensar en otro momento, o si hago de menos, pues me tengo que poner las pilas. Entonces, en este caso, todas las personas que trabajan en jornadas irregulares, o sea, cuando hay una distribución irregular de la jornada, que es como se llama técnicamente, en Wofu el cálculo de horas se te va haciendo de manera automática. Entonces, tú fichas cuando estás trabajando, si te vas más tarde, pues fichas a la hora que te vas y luego esto lo puedes compensar en otro momento. Se puede compensar de manera automática o de manera específica o previa autorización. Porque otra cosa es que tú digas que has estado trabajando hasta las 11 de la noche y tu responsable te diga, no, no, tú a las 5 ya no estabas. O a las 8 ya no estabas trabajando, porque yo veo que, yo qué sé, que no te has conectado al servidor o a la VPN. Que hay diferentes maneras de control. Por eso le digo que no todo es blanco y negro, ¿no? Pero en estos casos, lo suyo sería una jornada, una distribución irregular de la jornada con un control de horas semanales. Vale, genial. Luego aquí tenemos una pregunta de aclaración. Dice, pero entonces si es un cómputo anual, ¿sería realizar 37 horas y media por 52 semanas, 1950 horas al año? Dependerá de cada convenio. Justo es lo que ha respondido, lo ha aclarado una asistente que justo ponía que dependerá de las horas del convenio. Vale. Así que perfecto. Vale, ¿se podrían computar parte de las horas como horas extra para pagarlas y otra parte como bolsa de horas? ¿Cómo se haría? Sí, sí, sí. En el caso de Wofu, nosotros podemos hacer secciones, bueno, clasificaciones automáticas. Se pueden hacer manuales, por supuesto, o a través de solicitudes, como decía, todo es un mundo, Mm. pero también existe la posibilidad de automatismo. Es decir, si tú trabajas media hora más, no te cuento nada porque se supone que tú estás recogiendo el bolso y aún no has salido por la puerta. Si tú te quedas una hora más, desde el minuto 31 hasta el minuto 60, te lo lleva una bolsa de horas. Y si haces 2 horas, pues del minuto 61 al minuto 120, te lo meto en otro apartado que serían horas extraordinarias a liquidar en nómina. Que luego nosotros le llamamos así, pero también todos los nombres son configurables. O sea, tú puedes llamar la bolsa como quieras y puedes configurarlo como quieras. Podemos ir por tiempos o por límites, es decir, todo lo que exceda tus 8 horas, pues que te sean a compensar, todo lo que exceda las 8 horas, pero esté entre las máximo de 8 y 10 horas, por ejemplo, entonces sí que te lo liquido en nómina porque a lo mejor es que ha sido una avería, atender una avería en no sé dónde, ¿no? O por ejemplo, nosotros tenemos clientes, yo qué sé, que son peritos, que cuando hay que descargar combustible en el puerto de Barcelona, están allí. Y a lo mejor, claro, descargar un barco de combustible, a lo mejor son 10 horas o 12 horas. Entonces, esto como lo compensas luego, una parte la vas a compensar, otra parte la liquidas en nómina, otra parte la tienes en cuenta porque no deben pasar más de 12 horas si estás de guardia en un sitio, no sé qué, bueno, en fin, ¿no? Muchas cosas que pueden pasar, pero en el caso de Wofu puedes hacerlo de diferentes maneras. Y sí, la respuesta es sí, se puede determinar un número de horas o de minutos que vayan a una bolsa y otro número de horas o de minutos que se liquiden en nómina o que vayan a una mochila de otra cosa. Yo creo que esto es una funcionalidad muy importante de la solución, que es que se puede adaptar a todas las casuísticas de cada empresa, que es que pueden ser infinitas, como la que estamos comentando ahora.
Mm. Vale, otra preguntita, si en los, si en los sistemas de fichaje se cobra por usuarios, ¿se cobra por la cantidad de usuarios que han fichado en el mes? ¿O los que ya no están trabajando se cobrarían igual, ya que se han de mantener los datos durante 4 años? Esto es una pregunta súper importante y me alegro que la hayan hecho Ah, porque se me olvidaba a mí explicarlo también. El caso de Wofu es un pago por uso. O sea, tú tienes 10 empleados en la plataforma y pagarás por 10 empleados. ¿Qué pasa si hay dos que se dan de baja? ¿No? Pues tú estos dos los suspendes, les das de baja de la plataforma, con lo cual pagarás por 8. Es importante, es responsabilidad del cliente suspender el usuario. ¿Estos datos se eliminan de estas dos personas? No, porque como hemos dicho, la obligación es de guardarlo 4 años, tanto para la empresa como para mí como proveedor del servicio. Entonces, nosotros guardamos años aunque el trabajador esté de baja en la plataforma. Y solo te cobraré por los 8 que tengas activos. Bueno, activos no, incluidos en la plataforma, ojo, porque tú puedes tener un usuario incluido en la plataforma y que está inactivo. ¿Por qué? Porque no quieres que vea nada, solo quieres que fiche con su tarjetita desde un dispositivo físico. Pues digo que aquí los roles y los permisos podemos hacer lo que queramos, ¿no? Puede ser que el trabajador sí que ficha, pero no está activo. Al no estar activo, ¿qué significa? Que no tiene usuario y contraseña para acceder a la plataforma. Entonces, en este caso, la respuesta es, solo te cobramos por los usuarios que tengas añadidos y los que ya no trabajen contigo los suspendes y nosotros garantizamos el guardar la información 4 años. vale, genial. Otra preguntita de aclaración. Dice, entonces, por lo que entendí, si hago 32 horas y media a la semana, ¿cobraría un poco más porque sube el precio de la hora? Sí, la respuesta es sí. Pues respondido. Otra preguntita. En el caso de los choferes de camión, ¿servirá el tacógrafo digital como control horario? Dependerá cómo la administración decida acceder a esa información, que es lo que aún no sabemos, si será con un usuario, si será con una API, dependerá de dónde tengas la información. Hasta ahora el tacógrafo se les considera válido, pero dependerá la accesibilidad que nos pide habrá que esperar de, el reglamento para el registro de jornada que nos dirá cómo se hará esa accesibilidad a la plataforma. O sea, la Vale, respuesta es no lo sé. vale, pues perfecto. Nada, es que eso se irá aclarando con el paso del tiempo, sí. Vale, otra preguntita. Si la empresa pone a disposición del trabajador los medios para fichar y este no ficha, ¿de quién es la responsabilidad? Del empresario. La responsabilidad es del empresario y así queda recogido en las múltiples sentencias que ha pasado en los últimos años y lo dirá la nueva norma. La responsabilidad es del empresario y es clarísimo. Sí, ¿Y por qué? Porque, lo explicaba antes, tú tienes medios suficientes para motivar al trabajador a que cumpla con su deber de colaboración. O sea, el trabajador está obligado a fichar porque la empresa tiene que responder por ese fichaje. Y si no lo hace, tú lo puedes sancionar y lo puedes sancionar, como te digo, una falta, otra falta, e incluso puede ser un despido disciplinario. Hay eh, sanciones por despido disciplinario en este sentido avaladas por los jueces. vale, genial. Otra pregunta es si el fichaje automático será legal y válido. El viaje automático no es legal. Bueno, depende de lo que consideres automático, pero ahora mismo no lo es. ¿Por qué? Porque la ley dice de manera expresa que el trabajador tiene que registrar de manera personal, intransferible, no sé qué, el inicio y el fin de la jornada. Si a ti llega un inspector y ve que tú a las 5 de la tarde ya tienes un fichaje y son las 4, te dirá, no. En el caso de Wofu, por ejemplo, nosotros, como decía, tenemos el fichaje antes de que existiera el fichaje. Y entonces, antes de 2019, pues los trabajadores al final del mes o al final de la semana te decían, este es el horario que he hecho, pan, y te lo firmaban todo a la vez. En Wofu tenemos esa funcionalidad, pero no la recomendamos. ¿Por qué? Porque la ley dice que el trabajador tiene que registrar el inicio y el fin de la jornada. Y también hay sanciones, o sea, pronunciamientos de la inspección de trabajo, que dice que tú no puedes presumir una jornada antes de que se haga. Entonces, este fichaje automático de que todo el mundo entra a las 9 y se va a las 5, hay multas por eso. Están ahí. O sea, no los recomendamos, porque la inspección de trabajo ha considerado que esto no es válido. Vale, por aquí dicen, tenemos que mecanizar en el sistema red un porcentaje diferente de jornada. Eh,
¿Perdona? ¿Repite? Sí, tenemos que mecanizar en el sistema red un porcentaje diferente de jornada. No entiendo la pregunta, la Yo verdad. tampoco la entiendo muy bien. Bueno, Arturo, si la puedes aclarar un poquito, te lo agradeceríamos, ¿vale? Vamos a pasar, si eso, a la siguiente, porque la verdad que tenemos un montón. Vamos a intentar responder las más importantes y así podemos continuar. Pero bueno, es que se nos está yendo un poquito el margen de tiempo. Disculpad a todos los que estéis aquí, que pusimos una fecha límite, pero bueno, si seguís aquí, entiendes por qué os interesa todo este asunto. Vale, los convenios regulan las zonas anuales a trabajar. Con la reducción de jornada, ¿van a modificar las horas a la baja en todos y cada uno de los convenios? ¿No es algo inevitable a corto plazo? Algo inviable, bueno, no lo sé. Bueno, no. O sea, los sindicatos han dicho que lo harán y hay un compromiso para hacerlo. O sea, que igual que se modificaron los convenios por el tema del teletrabajo, se modificarán por la reducción de la jornada. Y será, bueno, a corto plazo no, porque fíjate que tendrán un año para hacerlo, ¿eh? Tan a corto plazo no será, pero sí, sí se modificarán. Es que, porque cada convenio es un mundo y cada empresa pues tiene su número de horas y eso sí se modificará. Vale, mira, La otra respuesta es pregunta sí. interesante es si la inspección de trabajo podría entrar al sistema sin permiso de la empresa. Pues dependerá de cómo salga la norma. Al final, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? ¿Cómo se va a implementar esto? ¿Tendrán un acceso? ¿Tendrán una API? ¿Se volcará la información? ¿Cómo se hará? Bueno, esto dependerá de cómo salga publicado en el reglamento, pero sí, igual que la inspección de trabajo te podrá pedir información y tendrás que dársela, eh, o tú la volcarás de manera automática. Depende de lo que te pidan. Vale, ¿Será un permiso sin permiso de la empresa? Dependerá, porque si es una obligación legal. vale. A ver, estaba leyendo todas las preguntas, digo, a ver si te puedo ir haciendo alguna interesante. Vale, aquí tenemos una empresa que se dedican al tema de transporte y pregunta también si los conductores tienen que pernoctar, que cómo podrían hacer ese fichaje. Que aquí también depende de la jornada efectiva de trabajo. Y aquí también el tema depende cómo lo tengáis regulado, si se considera jornada efectiva de trabajo o no. Porque también hay sentencia en este sentido de que dice que una cosa es que estés a disposición del empresario, que sí que sería jornada efectiva de trabajo, y otra cosa es un viaje sería sobre todo con los viajes de empresa. En los casos de los camioneros no se decirte exactamente, pero dependerá de lo que tú consideres jornada efectiva de trabajo. Si esas horas de pernoctación tú las consideras jornada efectiva de trabajo, sí tendrás que ficharlas. Si no, pues no. Otra Mira, cosa es dormir, comer, a lo mejor. sí, Pero bueno, aquí será un sector más específico y tendríamos que entrar a debatirlo, ¿no? Bueno, a debatirlo, a ver cómo lo podemos ajustar. Pero si es jornada efectiva de trabajo, sí hay que computar. vale. Otra preguntita que me parece interesante es, hola, la reducción de jornada se aplicará a partir de la fecha de aprobación del reglamento o la adaptación de convenios. ¿Es así o tiene carácter retroactivo para todo 2025? No, en principio a partir de que se publique. Mm. Vale, perfecto. Otra pregunta es que dice, bueno, voy más allá, si olvidan de cerrar el fichaje diario, el contador sigue abierto días y No, días. no. Tú tienes un horario teórico, ¿no? De 8 a 5. Si el sistema detecta que tú no has fichado a las 5, pues deja de contar. Pero te pide, al día siguiente, te pide que valides esa jornada o que modifiques. Por eso decía, los automatismos que tenemos en WOFU de enviar la información, oye, recuerda que ayer tu jornada no fue computada, porque hasta que tú no indiques la hora de salida, no se computa la jornada. Luego está el margen de todo lo que exceda tiene que pasar por validación del responsable. O sea, el reloj deja de contar a las 8 horas, pero sigue estando ahí las horas que has hecho de más. ¿Qué haces con estas horas? Y esto va dentro de la configuración que hagamos de la plataforma. Se computa de manera automática a una bolsa, como decíamos, horas extraordinarias. Tienes que hacer una solicitud para que tu responsable te lo valide. Esta solicitud tiene que ser anterior. Pues yo sé que hoy me voy a quedar 2 horas más. Lo pido antes de quedarme o después que ya está, mi responsable lo valida o no. Esto entra dentro del margen de la configuración y de la negociación colectiva.
Yo creo que el hecho de tener una solución de control de todo este tiempo efectivo del trabajador es que es fundamental, y es que ya no solo a nivel legal, sino de control propio de la empresa del tiempo de sus trabajadores. Mm. Vale. Otra preguntita bastante interesante. ¿Cómo comunicáis a los trabajadores que tienen que descargarse una aplicación en el móvil personal? ¿Hay algún problema con esto? Sí, bueno, los trabajadores pueden decirte que no quieren, porque ahí tienes el límite de la protección de datos, si es su móvil personal. Por eso en WOFO además tienes la posibilidad de cuando te encuentres con esas casuísticas, ir a un fichaje por WhatsApp, por ejemplo, que es menos Claro. invasivo, o ir a un fichaje por QR o en un fichaje por código PIN, que es mucho menos invasivo. Entonces tú, en caso de fichaje por WhatsApp, por ejemplo, nadie tiene que descargarse nada, simplemente pues indicarlo y ya está. Vale. ¿Hay trabajando autónomos colaboradores familiares del administrador en la sociedad o en el titular? ¿También tienen que firmar el registro de jornada digital? Todo el mundo tiene que firmar el registro de jornada digital, salvo los trabajadores que tienen contrato de alta dirección. Vale. A ver, alguna pregunta más que no se ha repetido. A ver, en el tiempo que computes, exactamente desde que fichas con la entrada del fichaje, de la entrada al fichaje de salida, por ejemplo, si da 7 horas y 32 minutos y 27 minutos, ¿cuentan exactamente en esos minutos, sin redondeos? Sí, Vale, cuenta exactamente los minutos. En el vale. Gozo también tienes diferentes maneras de computar el tiempo, porque no es lo mismo pedirte media hora de permiso o medio día o 4 horas. Puedes, puedes la manera de controlar el tiempo también es configurable. Vale, otra pregunta es precio de la aplicación por usuario. Claro, yo. Aquí tenemos diferentes planes y dependerá un poco de las casuísticas. Por eso decía que no me he atrevido a hablar de planes aquí, simplemente Claro, que sepáis que existen diferentes planes, pero en este caso seguramente mi compañero Jan, que por aquí estará, estará sí, encantado de haceros una propuesta personalizada en función de cuántos empleados sean, en qué sector trabajáis, para ver qué necesitas. No es lo total, o mismo que sea. turnos que no. Sí, claro, eso es. Dependerá mucho de las necesidades de, pues eso, de fichaje de cada empresa. De todas formas, todos aquellos que estéis interesados, os contactaremos directamente, nos contactáis, nos preguntáis, o sea, vamos a estar en constante comunicación para pues, informaros de todo lo que necesitáis a nivel de precio, a nivel de información, a nivel de viabilidad de pues, casuísticas concretas de cada empresa, ¿vale? Así que, bueno, no os preocupéis por ese aspecto porque os completaremos con la información. Vale, otra preguntita, pero si el fichaje es una tarjeta que el trabajador se puede dejar en casa y ficha por el de la persona encargada de recursos humanos, ¿sería un fichaje válido? Sí, tú tienes además diferentes modos de fichar. O sea, que tú escojas uno u otro no significa que no te puedan funcionar todos a la vez. Tú puedes tener una tarjeta y una aplicación móvil. Por ejemplo, en el caso de Wofu, yo tengo mi tarjeta cuando vamos a la oficina, fichamos con la tarjeta, pero si se queda la tarjeta, pues lo puedes hacer con el móvil. E incluso lo puedes hacer desde la web. Bueno, tienes diferentes sistemas y aquí, pues todos, como estamos en la nube y es multiplataforma, no sé cuántos, pues independientemente del sistema que tú utilices, todo sube a la nube a la vez. Vale. Otra preguntita es, ¿cuál es el límite para tener el sistema de fichaje electrónico? Cuando se publique la norma. Vale, ¿Que cuándo vale, será? sí, No lo sabemos. realmente Pero lo para el habías registro de comentado. jornada se Mm, prevé que será mucho, por donde van los tiros un poco, será antes que la reducción de la jornada. vale. No sé, Ángela, si quieres, si lo dejamos aquí, porque Sí, no sé qué estaba, yo creo que quedan un par de preguntas, pero se han repetido, así que por mi parte yo también creo que hemos respondido, hemos abarcado todo tipo de preguntas. si queda alguna pendiente, no pasa nada, ¿eh? Las compartimos y podemos contestar por email sin ningún tipo de problema a Mm, cada, a cada uno. Me de sabe hecho, mal porque hay muchísimo interés, pero bueno, teníamos también sí, un tiempo acotado. Y bueno, quería agradecer a todos por las preguntas, por el interés, que estamos aquí para lo que necesitéis, tanto yo como mi compañero Jan, que no lo habéis visto, pero es guapísimo y anda por aquí también, escuchando, que estará encantado de poder ayudaros a presentar la plataforma y sobre todo hacer un análisis más concreto de qué plan necesitáis para hacer qué cosa y cuál es la configuración que mejor se puede adaptar a vuestra realidad.
aquí tenéis nuestros datos de contacto, ¿vale? Nuestra web de Aelis, nuestro correo electrónico, número de teléfono. Nos podéis contactar si tenéis cualquier duda o consulta. Deciros que, bueno, por nuestra parte, ya sabéis, ya nos conocéis, en Aelis somos asesores tecnológicos, estamos muy comprometidos con el tema normativo. Bueno, os hemos ido informando de todos los cambios legales que han ido surgiendo, sobre todo con respecto al software. La mayoría de vosotros ya disponéis de una solución homologada, porque bueno, os he ido reconociendo que es AGE, que ya sabéis que es una solución que cumple con la ley antifraude y ley Crea y Crece. Hoy os hemos traído esta solución de WOFU, que es para cumplir con toda la normativa laboral y además que es muy importante que sepáis que está integrado con SAGE para todos aquellos que seáis usuarios de SAGE y también se integra con otro tipo de softwares o herramientas de, bueno, pues de recursos humanos y control horario. Así que Sí. bueno, para todos aquellos que estéis interesados, ahí tenéis nuestros datos de contacto. También nos contactaremos pues para resolver dudas con respecto a la solución. Nos podéis solicitar una demo, cualquier cuestión de interés, por favor, nos la hacéis llegar y así lo ponemos en marcha y podemos, pues, sobre todo cubrir esta necesidad que va a ser, pues, inmediata. Y por otro lado, también deciros que desde Aelis pues, tenemos pues varios servicios con respecto al asesoramiento. Tenemos uno nuevo que es pues, consultoría de procesos, ¿vale? Es para mejorar todos los procedimientos que tenéis, o sea, para mejorar, optimizar toda la eficiencia de vuestra empresa. Seguramente que vosotros trabajéis pues de forma habitual, pues con vuestras rutinas y vuestros procedimientos y seguramente que se puedan mejorar pues, para conseguir mejores resultados y sobre todo ahorrar costes. Así que bueno, si estáis interesados en que os hagamos algún análisis o simplemente que nos consultéis, oye, yo lo hago de esta forma, realmente se puede hacer mejor, puedo ahorrar tiempo en mis empleados, puedo automatizar procedimientos, puedo trabajar mejor, más fácil y más eficiente, pues nos lo indicáis y lo valoramos porque hay un montón de soluciones y herramientas disponibles para incorporar en vuestras soluciones que seguramente desconozcáis y nosotros pues podamos analizarlo y adaptarlo a vuestra operativa diaria. Así que bueno, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias a todos, a ti, Josnevi, por el increíble webinar que has hecho. Yo creo No, que ha quedado súper claro pues todas las novedades que han ido surgiendo con respecto a la normativa laboral. Y para todos aquellos que estéis interesados en la solución que ha comentado Josneli, por favor, contactarnos, preguntarnos, porque estaremos encantados de informaros. ¿Vale? Deciros simplemente una pequeña cosita, que es cuando salgáis de la sesión, os va a aparecer un cuestionario simplemente para valorar el qué os ha parecido, si os ha gustado, si bueno, tenéis alguna otra necesidad, si os gustaría incorporar WOFU en vuestra empresa, ¿vale? A nosotros nos es importante para saber si estas, pues un poco de feedback por vuestra parte para saber si estas sesiones pues os gustan, os vienen bien, son útiles. ¿Vale? Y también os enviaremos un correíto para que nos podáis escribir una reseña si os ha resultado de interés. ¿Vale? Y pues nada más, no os digo nada más, que ya os he dicho un montón de cosas. Muchísimas gracias a todos y bueno, simplemente que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente webinar. muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.